Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como puse hace muy poquitas horas en la pestaña de comunidad, es tiempo de volver a una de las secciones oficiales, a una de las secciones estrella y una de las más longevas aquí en el canal, que es la sección de los terrores de la Hammer. Y vamos a comentar esta noche una de las películas que yo considero que es uno de los más grandes logros de la compañía. Su director, yo creo que no es que esté a la altura del maravilloso Terence Fisher, que yo creo, sin lugar a dudas, que es el director estrella de la Hammer, que es Terence Fisher, al que se deben infinidad de obras maestras de la compañía y por extensión de la historia del cine de terror, como es La maldición de Frankenstein, Drácula, El perro de Baskerville, Las novias de Drácula, La maldición del hombre lobo y tantos otros títulos realmente magníficos. Este director yo creo que sí que está a la altura de otros directores estrella de la compañía, como lo fueron en su momento Freddie Francis, Seth Holt, de los cuales ya os he hablado anteriormente, Roy Ward Baker, y que este director es nada más y nada menos que John Gillen, al que se le deben dos de los más importantes logros de la compañía, que son El reptil del año 1966 y la película que vamos a reseñar esta noche. Para enfocar o para empezar a comentar la película de esta noche, se puede decir que es la temática del film es la única inclusión en esta criatura totalmente clásica que hizo la compañía La Hammer, que fueron realmente los muertos vivientes, los zombies. Yo creo que esta película es la única de muertos vivientes o de zombies que hizo La Hammer, y eso que La Hammer hizo de vampiros, además de Drácula, o incluso de la momia. También del hombre lobo hay una única inclusión, que fue La maldición del hombre lobo. Pero este título además se puede prácticamente comparar en calidad con otras de las grandes obras maestras, otro de los clásicos del cine de zombies y de muertos vivientes que se habían filmado anteriormente, como por ejemplo La Legión de los Hombres sin Alma, protagonizada por Bela Lugosi en 1930, o también la grandiosa Yo anduve con un zombie de 1943 del director Jacques Tourneur. La película que vamos a comentar esta noche y que yo creo, como os he dicho al principio del vídeo, que es uno de los más grandes logros de la compañía, es nada más y nada menos que La plaga de los zombies del año 1966, dirigida por John Gillen, el cual vamos a hablar ahora, y protagonizada por André Morell, por Jacqueline Pearce, una de las actrices que se convertirían en una de las más famosas Hammer Girls, John Carson, que también tuvo su protagonismo en El poder de la sangre de Drácula y en El cazador de vampiros, otra de las grandes películas de vampiros de la Hammer que yo comentaré en un futuro no excesivamente lejano, y sobre todo por el inevitable Michael Ripper, que es uno de los grandes actores secundarios de esta compañía y por qué no decirlo, de la historia del cine. Y también secundando a André Morell tenemos a Brooke Williams y a Diane Clark, que fueron pues otros de los, digamos, actores secundarios que estaban en las películas de la Hammer de una manera más o menos habitual. La película no está protagonizada por dos de las grandes estrellas de la compañía, que eran Christopher Lee y Peter Cushing. Y desde un primer momento el productor y dueño de la compañía, Michael Carreras, tuvo serias dudas de si André Morell realmente podría llevar el peso de una producción importante dentro de lo que era la compañía, dentro de lo que eran las películas de la compañía de la Hammer. Pero sus temores fueron realmente infundados, porque el protagonista de esta película, André Morell, que es uno de los grandes actores, digamos, desde los años 30, de los años 70, de lo que era el teatro inglés, lleva el peso de la producción de La plaga de los zombies realmente de una manera completamente admirable. Su interpretación es estupenda, se puede decir que es absolutamente magistral, y yo creo que mientras vemos la película no echamos de menos a personajes interpretados por Peter Cushing y por Christopher Lee debido a la calidad de las interpretaciones, y además es que este era uno de los fuertes del director, de John Gillen. El director John Gillen, ya os digo que no está a la altura de Terence Fisher, pero es un director que se preocupa realmente muchísimo de lo que es la dirección artística de la película, de lo que es la puesta en escena. Luego, cuando hablemos de la parte técnica del film, realmente iremos hablando de todos estos aspectos después de destripar lo que es el argumento de la película y, como toda buena película de la Hammer, de las lecturas que tiene, porque son varias y bastante interesantes. La plaga de los zombies no es una película de zombies al uso, es decir,
no es la película o la clásica o típica película del cine moderno contemporáneo en donde los zombies pues salen de las tumbas y van pues comiéndose, por así decirlo, pues a los vivos, prácticamente pues arrasando con ciudades o con pueblos enteros. Acordaos, por ejemplo, de la película Z, aquella película superproducción hollywoodiense protagonizada por Brad Pitt. Se puede decir que La plaga de los zombies no es en absoluto, una película de consumo rápido, por así decirlo, sino que es una película de zombies que penetra más en lo que es el origen de lo que es la criatura. La palabra zombie realmente viene del vudú de Haití. ¿Qué significa esto? El zombie es un personaje que puede estar vivo o muerto, pero que está completamente sometido a la voluntad de una tercera persona, en donde su voluntad propia ha sido completamente anulada. Y esta es lo que es en realidad la base de La plaga de los zombies. Es una película en donde el muerto viviente, el zombie, realmente se le utiliza para realizar una serie de trabajos forzosos para el enriquecimiento de un aristócrata dentro de lo que es un pueblecito de la comarca de Cornualles dentro de lo que es la Inglaterra victoriana. Ahora iremos hablando de todo lo que es el argumento porque ya os digo, no tiene desperdicio. La película prácticamente, os puedo decir así a modo de making of, se rodó, se puede decir que casi en 28 días. Es decir, las películas de la Hammer eran películas, ya os digo, de un presupuesto bajito. Aunque vistas hoy en día, los decorados, lo que es la ambientación, el vestuario, son películas muy bien vestidas, lo que es la calidad de las interpretaciones, no parece una película de serie B al uso, sino que parecen películas de serie B, pero que también hay veces que parecen de serie A. Es decir, lo que es la calidad del film, la calidad que atesoran los films de la Hammer, realmente los hacen como parecerse a películas de mucho más presupuesto de lo que realmente tenían desde un principio. Y ese es uno de los mayores logros de las películas de la Hammer, que tenían películas de una extraordinaria calidad y que realmente eran películas que parecen que estaban hechas con un presupuesto muchísimo mayor del que desde que un principio se había tenido para lo que era el presupuestar el film propiamente dicho. La plaga de los zombies, ya os digo, es la única incursión de la Hammer en el mundo de los zombies, pero ya os digo que el guión se asemeja mucho más en lo que son los orígenes ancestrales de lo que es el zombie o en este caso el muerto viviente, porque los dos conceptos están unidos. La plaga de los zombies no es una película como por ejemplo La noche de los muertos vivientes de George Romero del año 68, 2 años después de esta película británica de la Hammer, y no sigue su estructura narrativa. Si os acordáis un poquito de lo que es La noche de los muertos vivientes, lo que es el núcleo, lo que es la columna vertebral de la película, es una serie de personajes metidos dentro de una cabaña, dentro de una zona, y que están completamente asediados por los muertos vivientes que empiezan a dar vueltas alrededor de la casa y que terminan por penetrar dentro de la misma, y que va a haber muy pocos supervivientes. Una fórmula, una estructura narrativa que ha sido explotada hasta la infinidad, creada por George Romero, en parte sí, efectivamente, no el concepto de lo que es el muerto viviente o el zombie, pero sí esa estructura narrativa en donde hay una serie de personajes metidos dentro de un sitio del cual no pueden salir y que están completamente rodeados por monstruos. Esto, por ejemplo, es la estructura narrativa de la saga Alien, sin ir más lejos, o de otras muchísimas películas de terror, como por ejemplo los slashers, donde hay un grupo de adolescentes en donde se puede decir que van muriendo poco a poco porque un asesino en serie, un psico-killer, un psicópata, les va matando uno a uno. Pero La plaga de los zombies, la Hammer, tal y como entiende el concepto de lo que es el muerto viviente y el zombie, no es en absoluto esto, sino que la Hammer se retrotrae a lo que son los orígenes del zombie como, es decir, persona o alma o muerto viviente o persona viva, en este caso muerto viviente, completamente sin voluntad. Es una película, La plaga de los zombies, que nos habla de lo que es, por ejemplo, la ambición de poder. Nos habla sobre lo que es el abuso de poder. Nos habla de las pesadillas. Nos habla sobre lo que es la impotencia hacia el mundo de lo desconocido. Y mezcla lo que es también, por ejemplo, lo que es la brujería, lo que son los muertos vivientes y de lo que es el vudú. Es decir, todo ello en un popurrí absolutamente magistral y sublime. Desde un punto de vista argumental, nos encontramos en un pueblecito de la comarca de Cornualles, en la Inglaterra victoriana,
donde se están produciendo una serie de muertes. Una serie de muertes en donde el médico local, muy joven, no tiene ninguna explicación para lo que es el fenómeno de que una vez, por ejemplo, al mes muere una persona. Y entonces esa persona, se puede decir que el médico, incapaz de hacer la autopsia porque no le dejan dentro de lo que es el pueblo, porque hay un aristócrata, un noble que no deja hacer la autopsia, porque él es, como dice el personaje de Brooke Williams en la película, el doctor Thompson en ese pueblecito de Cornualles, no le dejan hacer la autopsia porque ese aristócrata que domina la comarca es juez, es magistrado, es prácticamente policía, es decir, lo domina absolutamente todo. Y ahí va a estar el quid de la cuestión. Este joven doctor llama a su maestro de la universidad, Sir James Forbes, interpretado por André Morell. Y él y su hija Sylvia, la actriz Diane Clark, se aproximan, van a este pueblecito de Cornualles para ver qué es lo que está ocurriendo. Y claro, cuando el doctor Thompson le dice a Sir James Forbes, es que no me dejan hacer la autopsia, es que estos son los síntomas, pero van muriendo poco a poco y no sé cómo abordar el problema, aquí es cuando la película, desde un punto de vista temático, se transforma de un film de suspense a una película detectivesca. Porque aquí André Morell, el protagonista de esta película, que además tuvo un papel muy destacado de el profesor, mejor dicho, el doctor Watson, en El perro de Baskerville de Terence Fisher, pero que aquí hace un papel muy similar, se puede decir que en esta película le quita el protagonismo a un hipotético Sherlock Holmes, realiza Sir James Forbes, interpretado por André Morell, llevando las riendas de lo que es la investigación del por qué se están produciendo esta serie de muertes. Y una serie de pistas le van llevando a ese aristócrata que, según los policías, la gente del pueblo, ha estado durante una parte de lo que es su vida, su existencia, viajando en el extranjero. Y claro, ese viaje en el extranjero ha hecho que aprenda lo que es el rito del vudú. La película realmente comienza con lo que es una representación del rito del vudú. Un personaje que parece, un sumo sacerdote, con una capa y con una máscara, coge un muñequito del cual está manchado con sangre y realiza un ritual para destruirle, por así decirlo, para llevarle a la muerte y para luego resucitarle en forma de zombie, en forma de muerto viviente o de personaje que no tiene voluntad. Claro, cuando Sir James Forbes llega a lo que es el pueblecito para investigar toda esta serie de muertes, irá siguiendo, una serie de miguitas, es decir, una serie de pistas cual Sherlock Holmes y Dr. Watson fundidos en un único personaje, es decir, hay muchos paralelismos de esta película, o lo que es el guión de esta película, con lo que es el relato del sabueso de Baskerville, del perro de Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. No está hecho así, evidentemente, de una manera no intencionada, está hecho de una manera completamente intencionada y que al final nos llevará a un clímax absolutamente demoledor. Hay algunos de los aspectos que a mí me gustaría destacar de esta película. Primeramente, la crítica social. Muchas de las películas de la Hammer, sobre todo aquellas dirigidas por Terence Fisher, siempre han tenido una fuerte crítica social. Por ejemplo, en Drácula y en La maldición del hombre lobo, sin ir más lejos, aunque también en las películas de Frankenstein, en donde Drácula, que ya esta lectura estaba en la novela de Bram Stoker, al aristócrata Drácula, que es el vampiro, se puede decir que el vampiro, la aristocracia, la nobleza, es el mal. En este caso, en La plaga de los zombies, el aristócrata, el noble que domina la comarca de Cornualles, también representa lo que es el mal, es decir, lo que es el diablo, lo que es Satanás, realmente por sus acciones, no por lo que es la figura, por sus acciones. Y lo que es el pueblo, es decir, los zombies o los muertos vivientes que él va matando, las personas que él va matando para convertirlas en muertos vivientes o en zombies, se puede decir que en una lectura son como los trabajadores de una sociedad. Es decir, nosotros, dentro de nuestra sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los días? Levantarnos a una hora, irnos al trabajo, volver a casa, y que ya prácticamente muchos de nosotros lo hacemos como si fuera, ¿cómo os lo diría yo? Lo hacemos como un autómata completamente. Por lo tanto, la lectura, la crítica social que hace John Gillen en esta película es que la aristocracia es el mal, al igual que Terence Fisher. Y luego también
el pueblo al que va sometiendo poco a poco para convertirles en zombies, en personas sin voluntad, es como si fueran los trabajadores. Es decir, la crítica social que establece aquí John Gillen en esta película es completamente paralela a la de Terence Fisher. En Drácula, o en las películas de vampiros, por ejemplo, en Las novias de Drácula, el barón Meinster, otro aristócrata, también es otro vampiro. ¿Por qué? Porque el aristócrata, al igual que el noble, al igual que en nuestra sociedad actual, el político, nos va chupando la sangre, es decir, nuestro poder, es decir, nuestro poder adquisitivo, nuestro dinero, y que nosotros, el pueblo, trabajamos como autómatas para pagar impuestos y mantener a esos políticos barra nobles barra aristócratas. Por eso os digo que la Hammer, Terence Fisher, John Gillen en esta película, en La plaga de los zombies, vuelve a hacer un paralelismo entre lo que es la temática de la película del aristócrata que domina un pueblo por completo. Él es juez, él es magistrado, él es policía, él decide absolutamente todo, cual político hoy en día, y que somete al pueblo a pagar los impuestos. En este caso, en La plaga de los zombies, le somete a una serie de trabajos forzosos en una mina. En una mina de estaño que luego él utiliza como beneficio para sacar un rédito económico. Es decir, que John Gillen descaradamente lo que nos está contando en esta película no es solo un relato de suspense, de terror, con tintes y con retazos detectivescos, sino lo que nos está contando es que el noble, el político, el poderoso, el empresario, por así decirlo, es el que domina al pueblo, y el pueblo es el que se siente dominado y que no tiene voluntad y que trabaja continuamente para el político barra aristócrata barra empresario, etcétera, etcétera. Y luego también digamos, personaje interpretado por John Carson, que se llama Clive Hamilton, el aristócrata de este pueblo, tiene a su servicio a una serie de personajes que recuerdan mucho a los aristócratas y a los nobles del Perro de Baskerville. Es decir, aquellos personajes con esa casaca roja que van a la caza del zorro. Cuando Sir James Forbes y su hija Silvia llegan al pueblecito de Cornualles, se topan directamente con estos personajes que atraviesan corriendo con sus caballos uno de los puentes de este pueblecito. Ahora os comentaré sobre la dirección artística, ya empezaremos a hablar luego un poquito después de todo ello, y de repente, pasando a toda velocidad, tiran un ataúd de un muerto, porque en ese momento, digamos, estaba celebrando un entierro en el pueblo. Digamos que el acto de tirar el ataúd es un acto como de desprecio de esos personajes poderosos frente al pueblo. Y ni siquiera estos personajes en la película mencionan o piden perdón por sus actitudes. ¿Acaso nosotros en nuestra sociedad no estamos hartos de que los políticos hagan con nosotros, con nuestros votos, con nuestros impuestos, su santa voluntad y prácticamente nosotros no tenemos capacidad de rechistar ante ello? Esta secuencia es lo que está mostrando. Es decir, los aristócratas de casacas rojas montados a caballo pasan directamente sobre incluso el difunto sin tener respeto por él. Es decir, sin tener respeto por el pueblo. Además que se dedican a la caza del zorro. Es decir, representando lo que es la nobleza, la aristocracia en ese momento. ¿Acaso no vimos algo muy parecido también en El Perro de Baskerville, donde incluso en La plaga de los zombies, este grupo de personajes, de casacas rojas, de nobles montados a caballo, en una secuencia de la película, salen a campo a través persiguiendo a la hija de Sir James Forbes, a Silvia, hasta, digamos, como si fueran a cazarla, como si fuera un zorro, pero en este caso la atraparán para ultrajarla, es decir, la utilizarán como si fuera un zorro, pero en femenino, y no quiero decir evidentemente la palabra. Es decir, fijaos ahí lo que es el paralelismo que se establece entre las dos corrientes. Pero en resumidas cuentas, la crítica social, lo que es la ambición de poder de esta película de algunos personajes, es lo que representa. El poder de las clases altas sobre las clases bajas en ese momento, el desprecio por sus difuntos, el desprecio, digamos, por las personas que están dando sus respetos a esa persona que acaba de fallecer. Es decir, esa es la lectura que tenía Terence Fisher, por ejemplo, en La maldición del hombre lobo, cuando al principio de la película al pobre que luego meten en la mazmorra, en esa fortaleza de lo que es el alcalde o lo que es el gobernador de lo que es la comarca,
empiezan a tirarle restos de comida, empiezan como a jugar con él. Es decir, mostrando a las personas realmente, pues a estos personajes, a estos aristócratas, estos nobles, como si fueran el mal personificado. Pero eso lo podemos ver en infinidad de películas de la Hammer. Es decir, la crítica social en ese aspecto está muy bien establecida. Luego es una película que también nos habla sobre las pesadillas. Además hay una secuencia dentro de la película cuando el Dr. Thompson y Sir James Forbes están a punto de exhumar uno de los cadáveres que hay allí, sobre todo en lo que es el cadáver de Jacqueline Pierce, de su mujer que acaba de fallecer, que de repente pues el Dr. Thompson, interpretado por Brooke Williams, otro de los actores más o menos conocidos, secundarios de la Hammer, al ver el cadáver de su mujer él se desmaya y en ese momento tiene una pesadilla. Y es un ejemplo de lo que el cine de zombies o de muertos vivientes iba a dar a conocer, y sobre todo fue una gran influencia para George Romero en este aspecto. ¿Qué es lo que ocurre en esta pesadilla? En esta pesadilla que tiene el Dr. Thompson, él de repente despierta, y además la manera de enfocar la puesta en escena de la pesadilla es con una cámara completamente oblicua, que recuerda mucho, por ejemplo, a las producciones de Roger Corman, sin esos colores tan chillones, pero sí con esos ángulos de cámara y esos movimientos de cámara digamos tan sumamente extraños para representar de que eso es un mundo de sueño, en este caso de pesadilla. Y el Dr. Thompson sueña o ve cómo estos zombies o estos muertos vivientes salen de las tumbas, del suelo, atravesando lo que es la tierra, apoyando sus manos sobre sus lápidas para ponerse de pie y le van atacando. ¿Cuántas películas hemos visto de muertos vivientes, de zombies, en donde el zombie sale de la tierra, empieza a sacar la mano? ¿Cuántas películas hemos visto de ese estilo? Todas esas películas tienen como origen la plaga de los zombies del 66 de la Hammer, en donde la pesadilla de Brooke Williams, del personaje del Dr. Thompson, ve cómo los zombies salen atravesando la tierra. Es decir, ese póster, ese dibujo, esa película de zombies en el que hemos visto, en el que la tierra se empieza a remover en un cementerio y de repente sale una mano, como queriendo asirse a algún lado, eso está copiado todo de esta película de la Hammer. Es decir, La plaga de los zombies es una película que también, posteriormente, tuvo su influencia en el cine de terror contemporáneo. Se puede decir, yo lo he dicho aquí en la sección de la Hammer 1000 veces, que sin las películas de la Hammer el cine de terror contemporáneo y moderno no se entendería. El cine de vampiros, de zombies, de momias, los slasher, los psico-killer, todo, absolutamente todo, bebe del cine de la Hammer, de ese avance que el cine de la Hammer dio como crítica social, como películas gore, con sus dosis de erotismo, con sus dosis de sexo, con sus dosis de personajes, de monstruos. Todo eso viene precisamente de la Hammer, y La plaga de los zombies no es una excepción. Además que dentro de lo que es la película, se puede decir que goza de una serie de emplazamientos, de decorados, tanto interiores como exteriores, realmente magistrales. Realmente La plaga de los zombies es una película de estudio, porque gran parte de la acción está realizada en decorados, y en decorados, pues digamos, un tanto limitados. El pueblecito este de la comarca de Cornualles, que luego prácticamente era el mismo que en el rodaje del Reptil, también de John Gilling del mismo año, se construyeron esos decorados con los restos de los decorados de Drácula, príncipe de las tinieblas. Todo lo que era el interior del castillo de Drácula, de lo que son sus pasillos, de lo que son sus puertas, mejor dicho, sus habitaciones. Hay una secuencia al final de la película de que Sir James Forbes entra dentro de la mansión de Clive Hamilton, del personaje de John Carson, y empieza, digamos, a investigar por la mansión, a ver si encuentra pistas, a ver qué es lo que encuentra, porque él sabe que realmente él puede ser el que esté detrás de las muertes de todos estos personajes dentro del pueblecito de Cornualles. Entonces él va atravesando una serie de pasillos, de estancias, con una serie de arcos que nos recuerdan mucho a los arcos de los pasillos del castillo de Drácula en Drácula, príncipe de las tinieblas. Y en otra película también, que se realizaría prácticamente el mismo año,
que es la película de Rasputín, que también la comentaré posteriormente aquí en el canal en la sección de la Hammer. Es decir, que los decorados de la plaga de los zombies se puede decir que son los decorados de Drácula, Príncipe de las Tinieblas y de Rasputín desmontados y montados de otra manera, para que, evidentemente, pues no nos demos cuenta de un modo tan sumamente palmario de que efectivamente eran los mismos decorados. Por ejemplo, lo que es el cementerio donde tiene lugar esa secuencia de la pesadilla que os he estado yo hablando, o donde el doctor Thompson y el personaje de Sir James Forbes llegan para empezar a exhumar los cadáveres y poder hacer una autopsia, esa era la estancia, la zona donde Drácula, en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, al final de la película, está sobre esas placas de hielo que terminan engulléndole en el río helado. Es decir, que prácticamente se puede decir que la Hammer, para ahorrar en costes, lo que iba era reduciendo, digamos, los decorados a la mínima expresión y para utilizar o para, digamos, volver a reutilizar los que había utilizado en anteriores producciones de hacía unos meses, un año o pocos años, pero que luego el efecto es absolutamente magistral. Además de que dentro de la película la cámara se sitúa en muchísimos emplazamientos. Y fijaos que en la plaga de los zombies se puede decir que hay un puentecito, 3 o 4 casas dentro de lo que es ese pueblo, pero están tan bien reutilizadas y la cámara en diferentes posiciones que nunca nos damos cuenta o que parece realmente que el pueblo es mucho mayor. Realmente es la magia, lo que denominamos es la magia del cine. Es decir, que parece mucho más grande de lo que en realidad es. Y además es que, si os dais cuenta, hay un plano general prácticamente al principio de la película, cuando el carruaje de Sir James Forbes llega al pueblecito de Cornualles, en donde se ve la casa del doctor, lo que es el bar o la taberna del pueblo, y lo que es un edificio y una pequeña calle que hay entre medias. No tiene más decorados la película. Pero fijaos que se puede decir, sin temor a equivocarse, que la pericia de los directores de la Hammer hacía que todo lo que era el decorado, que todo lo que era el emplazamiento, los sets, estaban hechos de una manera tan milimétrica y tan cuidada, dentro de lo que es el horror gótico, que pertenece a la mayor parte de las películas de la Hammer, que con ese presupuesto tan bajito podían darnos a entender de que el pueblo era mucho más grande. Ahí está, yo os digo, lo que es la pericia del director. Otro de los aspectos que me gustaría comentar del argumento es el clímax final de la película, en donde vemos, después de 1 hora y cuarto de proyección, dónde están metidos todo lo que son los zombies, lo que son los muertos vivientes, en una especie de gruta, de mina, con una atmósfera absolutamente demoledora, una atmósfera malsana, asfixiante, en donde hay un rincón con unas velas, unos candelabros muy grandes, y también una piedra con una sábana puesta donde se llevan a cabo los rituales de Clive Hamilton, de este malvado aristócrata. Un aristócrata que desde un primer momento en la película se nos antoja que es bastante encantador, sobre todo un capítulo en donde la interpretación de John Carson y de Diane Clark, de Clive Hamilton y de Sylvia, los personajes respectivamente, nos hace pensar que estamos ante un aristócrata de grandes dotes, por así decirlo, de seducción, sobre todo hacia el personaje de Sylvia, en el que Jacqueline Pierce, su amiga, la que es la mujer del doctor Thompson, le dice que es un hombre muy apuesto, que es un hombre inmensamente rico, pero que también, evidentemente, ya os digo que tiene su lado oscuro, porque es el noble malvado en esta película. Pero al igual, por ejemplo, que Drácula, mejor dicho que Christopher Lee en el Drácula del 58, es un monstruo que desde un primer momento se nos antoja como absolutamente encantador. Acordaos cuál es la presentación del personaje de Christopher Lee de Drácula en la película del 58 de Teres Fisher, comportándose con Jonathan Harker. Él es amable, es educado, él es encantador, pero tiene detrás a un monstruo. Se puede decir que el personaje de Clive Hamilton, de John Carson, en esta película es como el Drácula de Fisher. Evidentemente también se pueden establecer fantásticos paralelismos. La educación, la amabilidad, el encanto, pero detrás de ese personaje realmente hay un ser capaz de matar, de chupar la sangre. Porque ¿cómo hace el personaje de Clive Hamilton, interpretado por John Carson, que las personas del pueblo se transformen en zombies?
visita a las personas a las que él está interesado, les pide una copa de jerez o un vaso de agua, y en ese momento él lo que hace es romper, digamos, cuando está tomando la bebida, rompe la copa, el vaso, y cuando el anfitrión, en este caso Silvia, la hija de Sir James Forbes, va a inclinarse para coger lo que son los restos del vaso o de la copa, lo que hace el personaje de Hamilton es agarrar la mano de su anfitrión para que se corte intencionadamente, diciendo ¡uy, qué torpeza! Pero que sin darse cuenta recogerá unas gotas de sangre, es decir, le hará sangrar. Le coge unas gotas de sangre a la que luego, con esas gotas, verterá sobre un muñeco de vudú y poder hacerse con la voluntad del personaje. ¿Acaso Drácula no chupaba también la sangre, absorbía o robaba la sangre de sus víctimas? Aquí se puede establecer el mismo paralelismo. Anfitrión, noble, aristócrata, encantador, que necesita la sangre de una serie de víctimas para someterlos a su voluntad. Lo mismo que Drácula. Por lo tanto, de esta lectura sacamos la siguiente. Sir James Forbes, es decir, André Morell, el personaje que interpreta a André Morell, es a la vez no solo un detective, sino también una especie de Van Helsing, dispuesto a desenmascarar a ese aristócrata que lleva en su interior un absoluto demonio. Y voy más lejos. ¿Acaso también no necesita Hamilton, John Carson, el aristócrata malvado, una víctima? Al igual que Drácula se enamoraba o se encaprichaba de una víctima femenina, la víctima será Silvia, a la que intentará seducir en su casa. ¿Acaso Drácula no hacía lo mismo? ¿No intentaba seducir a Mina en la película del 58 dentro de su casa? También una chica joven, exuberante, con rubia, atractiva, lo mismo. Es decir, que John Guilin astutamente lo que hace es homenajear, robar o plagiar, por así decirlo. Vamos a dejar finamente vamos a utilizar el término fino de decir homenajea. Homenajea también a otro de los grandes clásicos, a lo que son las películas de vampiros de la Hammer anteriormente. Por lo tanto, se puede decir que La plaga de los zombies no es una película que sobre verse o que vaya de zombies o de vudú, sino que también el aristócrata es como una especie de vampiro, con su capa, con su máscara. ¿Por qué esa máscara? Porque el personaje no es quien dice ser, no es el encantador aristócrata y noble. Es realmente una persona que ha aprendido unos rituales de vudú, de brujería, de hechicería o de magia negra, vamos a llamarlo de esta manera, y lo que hace es utilizarlo en beneficio mutuo, robando la sangre de sus víctimas, al igual que hacen los vampiros. Por así decirlo, se puede decir que La plaga de los zombies no es solo una película de zombies al uso, sino que también tiene diversos elementos, muchísimos personajes que lo que hacen es transformar por completo ya no solo en la típica película de muertos vivientes, sino que nos habla de la esclavitud, nos habla de la nobleza, nos habla sobre el abuso de poder, nos habla de una serie de cosas que no suelen tener las películas de muertos vivientes o de zombies, o por lo menos sí las de George Romero, pero no la del resto de directores, mostrándonos a los zombies como monstruos sin voluntad que van vagando y que van comiéndose, digamos, vivos a personajes que se encuentran durante la película. Pero aquí no es así. La Hammer no va por esos caminos fáciles, sino que lo que la Hammer hace en su película Los zombies es utilizarlos como esclavos para beneficio, digamos, de ese noble malvado que interpreta John Carson. Es decir, La plaga de los zombies de la Hammer es una película que yo os digo, y que lo hemos justificado aquí, tiene múltiples lecturas. Película de terror, película de suspense, película detectivesca, película de vampiros encubierta también, y película con una profunda crítica social, hacia el aristócrata, hacia la nobleza, pero también hacia el pueblo llano, que actúan como auténticos zombies, realmente como nosotros dentro de nuestro mundo contemporáneo. Desde un punto de vista técnico, mejor dicho, sí técnico y artístico, La plaga de los zombies, gracias a John Guilin, es una película que yo creo que está muy cuidada a nivel artístico. Yo os he dicho que con el poco presupuesto que tuvieron, parece que es mucho más presupuesto. ¿Por qué? Porque los interiores están extraordinariamente cuidados. Y yo creo que aquí John Guilin hace gala de su pericia como director
y las secuencias en interiores, en lo que es el estudio propiamente dicho, brillan mucho más que en los exteriores. Y no digo que los exteriores estén mal filmados, pero por ejemplo en los interiores lo que hace es aportar, y esta película no está filmada en Technicolor como la de Drácula, como las de Drácula de Terence Fisher, sino que está filmada en color deluxe, pero el tratamiento del color que le da John Gillen a esta película, sobre todo al final de la película, al final de la misma, en esa gruta o incluso en la mansión de Clive Hamilton que interpreta a John Carson, el aristócrata malvado de esta película, se puede decir que bebe mucho de lo que son las fuentes lumínicas del cine de la Hammer de los años 60. Es decir, que dentro de un plano y sobre todo al final de la película vemos muchos juegos de luces que van de un sitio a otro dentro de lo que es el plano para crear una atmósfera especial, sobre todo en el interior de la gruta de la película, donde hay una atmósfera muy malsana. Los zombies son utilizados como esclavos, pero a su vez son como personajes que no tienen ni voluntad ni alma y tienen como la mirada completamente perdida. Tengo que decir que, como punto negativo, que el maquillaje de los zombies en esta película a mí no me terminó de convencer. Pero fijaos una cosa. La película Zombie, El regreso de los muertos vivientes, Zombie, de George Romero del año 79, creo que es. Los zombies realmente eran actores que estaban maquillados con una capa completamente azul, con la piel completamente azul. Se puede decir que la plaga de los zombies, el maquillaje, es mejor que en la película de George Romero. Pero es que yo vi primeramente la película de la Hammer, La plaga de los zombies, y luego la película de Romero. Y me di cuenta que ese tono, o mejor dicho, esa piel o esa caracterización que tienen los zombies realmente no es tan mala. Aunque la película, como tiene unos valores artísticos y técnicos muy buenos, pues es posible que el maquillaje se me haga no lo más chapucero, no voy a decir chapucero, ni muchísimo menos, porque yo digo que es incluso superior al de otras películas más importantes. Pero yo creo que el maquillaje podría haberse, yo creo que, mejorado. Sobre todo en la secuencia en la que el personaje de Jacqueline Pierce, la mujer del Dr. Thompson, surge de la tumba y le dice a André Morel, le dice el profesor Forbes, dice, ¡un zombie! ¡Apártate! Y entonces el personaje de Jacqueline Pierce, que ya es una zombie transformada, tiene la piel como escamosa, como descuartizada o algo así, pero se puede decir que la mirada, su pelo, no es el de un muerto viviente que nosotros estemos acostumbrados a ver en películas, por ejemplo en la del Día de los Muertos, que tiene un maquillaje absolutamente demoledor. Pero yo creo que aquí el maquillaje del maquillador Roy Ashton, que fue el mismo que maquilló a Christopher Lee en La maldición de Frankenstein, a Oliver Reed en La maldición del hombre lobo, yo creo que no es uno de sus mejores trabajos. Pero aún así, yo creo que los zombies en esta película tienen un papel más secundario, son los esclavos, y lo que predomina dentro de la película es la trama detectivesca. John Gillen, como director, en lo que se refiere a la dirección de actores, hace una labor extraordinaria. André Morel, en la que Michael Carreras el productor de la cinta, tenía dudas de si llevaría el peso de la producción bien, esto se despeja por completo. André Morel yo creo que es la auténtica estrella de esta película y además hace gala de una presencia y de una elegancia en sus maneras que evidentemente se nota mucho lo que son sus raíces dentro del mundo del teatro. André Morel, pues desde los años 30 hasta los 70, fue uno de los actores de teatro más destacados en Gran Bretaña, en Inglaterra realmente. Y se codeó con personajes tan importantes, por ejemplo, como Alec Guinness dentro de lo que son las tablas británicas. Y se nota muchísimo su bagaje como actor. Domina la secuencia por completo. Y sin realizar una interpretación con grandes ademanes, con grandes gestos, es un personaje que dice muchísimo a través de las miradas. Las miradas de Sir John Forbes, por ejemplo, a su alumno, al doctor Thompson, o incluso las miradas completamente desafiantes que tiene hacia el personaje de Hamilton, el que interpreta a John Carson, son realmente estupendas. Yo le había visto, por ejemplo, a André Morel en películas, por ejemplo, haciendo muy de secundario en El puente sobre el río Kwai, una producción británica, bélica, absolutamente maravillosa. Pero claro, se nota muchísimo las raíces teatrales de este actor, que ¿por qué es teatral? Se nota, porque domina la secuencia. ¿Y por qué domina la secuencia? Porque en todo momento tiene poses en el que se afianza la seguridad en sí mismo. Por ejemplo, cuando llega con su hija a lo que es el pueblo y entra en la casa
en donde está Jacqueline Pierce, la actriz Jacqueline Pierce, que es la mujer del Dr. Thompson, la manera que tiene de meterse las manos en los bolsillos, de mirar, el peinado que lleva, cómo trata a los personajes, a las dos féminas de la secuencia. Parece que ellas dos están un poco como nerviosas, un tanto inquietas dentro de lo que es la secuencia, la puesta en escena de los personajes. Pero digamos que el aplomo que tiene André Morel en las secuencias durante toda la película es realmente magnífico. Yo no sé por qué a lo mejor André Morel, debido a su interpretación, no protagonizó más películas de la Hammer. Siempre se limitó a papeles secundarios. Pero en esta película yo creo que interpreta a un personaje que es muy bueno, pero sobre todo que está basado en una interpretación que yo creo que es absolutamente magistral. Y sobre todo, además, no puedo terminar la review de La plaga de los zombies sin también hacer mención a la banda sonora de James Bernard. James Bernard, para esta película, tiene una banda sonora que, llegado al clímax final de la película, van como increchendo. Sobre todo en secuencias de persecuciones, en secuencias donde vemos el peligro que viene. Es una banda sonora que tiene temas dentro de la partitura que nos recuerda también mucho al Drácula de Fisher, porque lo que es el tema, la partitura, al final, casi llegando al clímax final, y sobre todo en la persecución, cuando alguno de los hombres, incluso el personaje de John Carson, va a atacar incluso al vicario de la película, la banda sonora parece que nos va poniendo más nerviosos. Si no recuerdo mal, era muy parecida a la de Drácula de Fisher. Es decir, va subiendo de octavas, va subiendo de tono, para darnos como más impresión de peligro inminente durante todo el recorrido. Y también luego amenizado por una serie de tambores que acompaña a los personajes de John Carson, sus hombres y a la de los zombies, que son los tambores, además, que tocan una serie de personajes de color que hay en la película dentro de lo que es esa gruta cuando se van a realizar los rituales. O sea, el sonido de los tambores es constante, como si estuviéramos realmente dentro de la jungla de Haití y como si estuviéramos dentro, o para meternos dentro de lo que es el mundo del vudú, el mundo de los zombies. Y yo creo que es una banda sonora que, teniendo también sus limitaciones dentro de presupuesto, es una banda sonora muy inspirada. Por todo esto y por mucho más, yo creo que La plaga de los zombies es, sin lugar a dudas, uno de los títulos míticos de la productora Hammer. Y además es una película que en el momento de su estreno se estrenó a la vez que Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Evidentemente, la película de Christopher Lee, de Terence Fisher, se llevó el mayor número de halagos. Y la película de John Gillen se quedó ahí como si fuera una especie como de relleno a la película de Fisher. Pero yo creo que, hombre, no está, bajo mi punto de vista, a la altura de la película de Terence Fisher, de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que yo la considero que es magistral. Pero La plaga de los zombies, aunque esté en un escalón por debajo de la película, de la obra maestra de Terence Fisher, es un título absolutamente extraordinario. Por lo que es el desarrollo de la temática, empezando como si fuera dentro de una selva, dentro de una gruta, con ese personaje, con esa capa, con esa máscara, utilizando el vudú, es decir, como una película de suspense, un auténtico thriller realmente, para luego desembocar en una película con tintes detectivescos y terminar con una película de terror con esos zombies dentro de esa gruta que empiezan a arder. No os voy a decir por qué ni cómo, porque me gustaría que vieseis la película y vieseis cómo se desarrollan los acontecimientos. La trama detectivesca, la interpretación de André Morel, los interiores, la dirección artística de esa puesta en escena totalmente victoriana, con la cámara en diferentes emplazamientos dentro del pueblecito, de los decorados, para hacer que parezca incluso más grande cuando eran más limitados. Para ahorrar el presupuesto se utilizaron los decorados de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, con la que compartió cartel. La plaga de los zombies es una película que ha ido ganando en prestigio a lo largo de los años. Y yo creo que el público tiene que acostumbrarse a ver esta película, y no siempre que la obra maestra de zombies sea La noche de los muertos vivientes. Porque La noche de los muertos vivientes, en varios conceptos, se apoya en esta película de la Hammer, en esta película de John Gillen, para, digamos, utilizarlos como trampolín y llevarlos a otro nivel. Pero que ahí está. La plaga de los zombies es una de las mejores películas de zombies
de la historia del cine. Y sobre todo, ya no solo por el cuidado en la dirección de John Gillen, y ya no solo por ser una película de la Hammer, sino por todos los valores, las diferentes capas de lectura, entre lo que es la visión de poder, la esclavitud, el abuso del mismo poder y la lectura tan interesante y tan paralela del mundo moderno y contemporáneo, por asemejar al aristócrata que interpreta John Carson, Clive Owen, como un ser pues que representa a las clases poderosas, a los grandes empresarios, etcétera, que utiliza y que chupa la sangre cual vampiro de clases más bajas para convertirlos en zombies, en autómatas, es decir, en trabajadores normales dentro de lo que es nuestra clase media, que van todos los días al trabajo como si fueran auténticos zombies. La plaga de los zombies de John Gillen del año 1966 es una de las pequeñas joyas de la Hammer que cada vez tiene más prestigio. Y que ya os digo, el público tiene que acostumbrarse a ver esta película como uno de los grandes referentes del cine de zombies y de muertos vivientes de la historia del cine, perfectamente al lado de La Legión de los Hombres sin Alma, de Yo anduve con un zombie o de la mítica La Noche de los Muertos Vivientes. La plaga de los zombies es una de las grandes joyas de esa maravillosa productora británica que fue la Hammer Films. Para mí es una película de entre 5, de 4 estrellitas. Y del 1 al 10 le podemos dar un 7,5 u 8, porque realmente es una película muy notable que dentro de su sencillez alberga una gran grandeza. Valga la redundancia. Espero que os haya gustado la review, que me deis al like. Espero que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una buena velada, no tengáis pesadillas con los zombies como el Dr. Thompson, porque luego se despierta como se despierta el pobre hombre, y sobre todo que paséis una buena velada y hasta mañana.